Vamos a orar para empezar esta escuela sabática. Amoroso Padre nuestro que está en el cielo, santificado Señor sea su bendito nombre en esta hora que estamos aquí reunidos para poder alabar, Señor, y para poder aprender más de su palabra en esta mañana. Le agradecemos también, Señor, por sus cuidados durante esta semana, por permitirnos haber llegado a un sábado santo más, Señor, en el que usted nos permite el poder reunirnos, Señor, y el poder gozarnos en su día. Señor, bendiga a su pueblo alrededor de toda esta tierra, a cada uno de aquellos que tienen un corazón dispuesto, Señor, para conocer la verdad. Que usted pueda llegar hacia ellos y que ellos puedan entender, Señor, que la única solución para este mundo, Señor, que está tan lleno de maldad, es solamente, Señor, aceptarlo en cada uno de sus corazones. Bendiga también, Señor, a aquellos que no han podido venir. Usted conoce los motivos, Señor. También bendiga a todos aquellos que nos están viendo y nos verán a través del internet. Y usted pueda ayudar para que esta escuela sabática pueda ser de edificación para cada una de nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Feliz Santo Sábado a cada uno de los pocos que hoy somos aquí presentes, pero también sé que hay muchos que están siguiéndonos a través de internet y además de todos los que nos verán cuando este vídeo esté subido en internet. Nuestra escuela sabática para esta mañana es la lección número 7 y se titula Señor de judíos y gentiles. Tenemos muchas cosas que extraer de esta escuela sabática, pero claro, por el tiempo tampoco lo vamos a hacer tan extenso, pero sí es interesante muchas cosas de las que en cada uno de los versículos que aquí nos han puesto, pues se nos hace ver. Ya vamos a irlo comentando. El versículo para memorizar que nos aparece aquí dice: Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Isaías 42:6. Este versículo, Dios estaba hablando a su pueblo, a Israel, en esos momentos que estaba dando la visión al profeta. Y le había dicho que lo iba a poner por justicia, por luz a muchas naciones. Lamentablemente el pueblo pues no hizo caso de lo que Dios le había dicho y por lo tanto no fue lo que tuvo que ser y entonces Israel no resplandeció ante las naciones porque él se fue tras los Baales, se fue tras el paganismo y dejó de lado la ley de Dios. Dios quería hacer de él una gran nación y lamentablemente no lo fue. Si lo trasladamos hoy a nuestro tiempo, de igual manera, pues el Señor ha dado luz a un pueblo en especial para que pudiera resplandecer y poder dar el mensaje a todas las naciones. Lamentablemente también se ha quedado en el camino y no se ha hecho lo que Dios ha querido. Pues una y otra vez la historia se repite. No sé si alguien quiere comentar acerca de este versículo. Bien puede, si no, pues continuamos. Bueno, en Mateo 15:24 nos dice aquí la introducción a la escuela sabática. Jesús dijo explícitamente: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No hay dudas que el ministerio de Cristo, los años en carne, fue dirigido mayormente hacia la nación de Israel. Sin embargo, como muestra toda la Biblia, Israel no era el único por el que Dios se interesaba. Dios eligió a Israel para poder bendecir a los pueblos de la tierra. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. No sé si haya un poco, cuando yo estaba leyendo este versículo de Isaías 45, del 5 al 7, se me vino a la mente aquel versículo que precisamente Víctor hace poco estaba comentando, de que cuando dice que he venido a proclamar el año exactamente a dar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos. Y este versículo también tiene algo de conexión porque dice que Dios puso a su pueblo para que abrir los ojos a los ciegos, espiritualmente en este caso,
para sacar de la cárcel a los presos, hablando del pecado, que el pecado es como una esclavitud, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Claro, al llegar la luz, a estas personas pues salen de las tinieblas. Por medio de Israel, o más específicamente por medio del Mesías que surgiría de Israel, Dios alcanzaría a todo el mundo. Por medio de ese Mesías, pues Dios iba a alcanzar a todo el mundo y así lo ha hecho durante todo este tiempo y así será hasta el final de los tiempos. Si no hay nada más que comentar acerca de esta parte, vamos a pasar directamente a la parte del domingo, que habla de alimentar a los hambrientos. Uno de los actos más conocidos de Jesús es la alimentación de los 5,000, sin contar mujeres y niños, que en realidad no sabemos cuántos. Habla de 5,000, pero hombres, y sin contar a las mujeres y los niños. No obstante, como todos los demás del Nuevo Testamento, esta historia no ocurrió sin un contexto que nos ayuda a comprender aún más profundamente el significado de lo que Jesús había hecho. Y esto lo encontramos en Mateo 14, del 1 al 21. La primera parte nos narra acerca de Juan el Bautista y de lo que pasó, como Herodes lo mandó a matar por pedido de su cuñada, era, ¿verdad? Sí. De su cuñada. Y cómo lo echaron a la cárcel y ahí lo decapitaron. Pues en este contexto venían los discípulos después de que habían enterrado a Juan y vinieron a Jesús. Y es lo que nos dice en el versículo número 12. Entonces vinieron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto apartado. Y cuando el pueblo lo oyó, le siguió a pie de las ciudades. Aparentemente Jesús no dijo nada en ese momento de lo que le venían a decir, de la triste noticia de que Juan el Bautista había muerto. Pero ya después Jesús iba a hacer algo. Imagino que los discípulos, sobre todo los de Juan, estaban decepcionados por lo que había pasado, por la muerte de Juan. Y más o menos algo nos dice aquí en el deseado de toda la gente. Pero vamos a concentrarnos más que todo en esa alimentación de los 5,000, que habla. Se fueron más, pero realmente hay cosas interesantes que comentar ahí. Nos dice, vamos a leerlo para los que no pudieron leerla o no saben, sepa de lo que estamos hablando. En el versículo 14, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Mateo 14, 14. Y sanó los que de ellos estaban enfermos. Y cuando fue la tarde, sus discípulos vinieron a él diciendo, este es un lugar de desierto y la hora es ya pasada. Despide la multitud para que vayan a las aldeas y compren para sí de comer. Mas Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Aquí encontramos la primera. Yo sé que ya estuvimos hablando acerca de este episodio. La verdad es que no me acuerdo lo que dijimos, pero sí estuvimos hablando, creo que fue en alguna escuela sabática también. Estuvimos sacando también cuestiones con la numerología. Vamos a tratar de recordar porque yo en este momento, mi mente está en cero de qué fue lo que dijimos en ese momento. Y nos dice aquí que eran 5 panes y 2 peces. 5 más 2, 7. Nuevamente el 7 por ahí en medio. Y le dijo, traedlos acá. Entonces mandó a la multitud a recostarse sobre la hierba y tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y de los pedazos que sobraron alzaron 12 canastos llenos. Y los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pues estamos en ese episodio donde hay una gran multitud. Si dice que eran 5,000 hombres, imaginémonos que era algo tan vasto, más mujeres y niños, que no sabemos realmente a qué gran multitud de gente. Tenían solamente 5 panes y 2 peces. Entonces, claro, con esa no podían alimentar, pero ni a 10 personas.
Pero Jesús quería que sus discípulos aprendieran una lección y les mandó a que recostasen a la gente. Ya veremos que creo que es aquí donde, no sé si es en este o el otro, donde Elena White dice que o en la misma Biblia los hizo que se agruparan en grupos de 50 y de 100 personas. Fue en ese. Quiero leer algo de lo que ella habla acerca de este milagro que hizo con la alimentación, que nos dice en El deseado de toda la gente, página 334. Cristo dice, no realizó nunca un milagro que no fuese para suplir una necesidad verdadera, y cada milagro era de un carácter destinado a conducir a la gente al árbol de la vida, cuyas hojas son para sanidad de las naciones. El alimento sencillo que las manos de los discípulos hicieron circular contenía numerosas lecciones. Era un menú humilde el que había sido provisto. Los peces y los panes de cebada eran la comida diaria. Los panes eran de cebada. De los pescadores que vivían alrededor del mar de Galilea, Cristo podría haber extendido delante de la gente una comida opípara, pero los alimentos preparados solamente para satisfacer el apetito no habrían impartido una lección benéfica. Cristo enseñaba a los concurrentes que las provisiones naturales que Cristo hizo para el hombre habían sido pervertidas, y nunca disfrutó nadie de los lujosos festines preparados para satisfacer un gusto pervertido como esta gente disfrutó del descanso y de la comida sencilla que Jesús les proveyó tan lejos de las habitaciones de los hombres. Vemos aquí una lección importante. No les dio un banquete con todo tipo de carne, todo tipo de una variedad, sino que un alimento sencillo, que dice que era con lo que se alimentaba la gente humilde, la gente que no tenía muchos recursos, que eran los panes y los peces, para enseñarles que cuando dependemos de Dios debemos de ser agradecidos con las cosas sencillas que tenemos a nuestra mano, que no necesitamos de grandes banquetes para poder satisfacer nuestras necesidades. Bueno, y es que nutritivamente era ideal. Por un lado los hidratos y Sí. por otro proteína. Con una comida súper sencilla estaban teniendo un alimento completo. Pero además pensad lo que decíamos de los números. El 5 panes de cebada. Ya es casualidad que sean de cebada, ¿no? Sí. Y la cebada que tiene que ver precisamente en el momento del retorno de Cristo. De hecho fue en primavera esto. Sí. Sí, fue en primavera. Y ese Entonces, leemos acá. mirad el 5, al final del 5, ¿qué sucede? Pues es cuando va a empezar el 6, que es la venida de Cristo. Así es. Entonces queda el 5 completado. Y luego después, encima tenemos que el pan de vida, ¿quién es? Cristo. Pues ya veremos lo que dice acá, abajo, referente a eso también, que es algo muy interesante lo que dice el autor. Bueno, no es el autor, es una persona que pone aquí, que hace un comentario acerca de esto. También quería sacar otra lección de esto para ir más que todo a la parte esa que quiero comentar y que queremos comentar. Otra lección dice, después de que la multitud hubo sido alimentada, sobraba abundante comida, pero el que dispone de todos los recursos del poder infinito dijo, recoged los pedazos que han quedado porque no se pierda nada. Estas palabras significaban más que poner el pan en los cestos. La lección era doble, nada se había de desperdiciar, no hemos de perder ninguna ventaja temporal, no debemos descuidar nada de lo que pueda beneficiar a un ser humano. Recójase todo lo que aliviará las necesidades de los hambrientos de esta tierra. Debe manifestarse el mismo cuidado en las cosas espirituales. Cuando se recogieron los cestos de fragmentos, la gente se acordó de sus amigos en casa. Querían que ellos participasen del pan que Cristo había bendecido. El contenido de los canastos fue distribuido en la ávida muchedumbre y llevado por toda la región circundante. Otra lección importante que Jesús quería dar a entender cuando dijo que no se desperdiciara nada. Había sobrado comida y lo más fácil es que esa comida se quedara ahí, ¿no? Él vino y dijo que lo recogieran todos en unos cestos y que lo guardaran. Una lección doble, dice Elena White, por una parte, que no debemos de desperdiciar la comida, porque claramente hay muchas personas que están padeciendo hoy día necesidad, que están muriendo de hambre, mas sin embargo nosotros a veces pues desperdiciamos la comida. Tenemos comida, gracias a Dios que nos provee de ella,
y vamos botando y botando y botando comida, que es una lección que Dios siempre quiere darnos, que no desperdiciemos absolutamente nada. Sí, lo quería decir también que el hecho de que fuera en primavera, que los panes fueran de cebada, como ha dicho él, recordemos que en la última cena, el pan que se partió era de cebada. Sí. Él es el pan de vida, por lo tanto estaba rememorando otra vez ese momento de repartición del pan y esos 5.000, ¿no? Esos 5.000 son interesantes porque, aparte de lo que comentaba Víctor, el 5 es el quinto milenio también, y el quinto milenio empieza a los 4.000 años. ¿Y qué pasa a los 4.000 años de la creación? Que viene Cristo. Pero también tenemos esa connotación ahí. Y bueno, interesante el hecho también de que Elena White también diga, bueno, me gustaría leer 4 frases porque es interesante ver cómo Jesús en ocasiones genera una pregunta, sabiendo la respuesta, para que ellos reaccionen, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, pero Jesús dijo, dadles vosotros de comer. Y luego, volviéndose a Felipe, preguntó, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Quién lo preguntó? Jesús. Volviéndose a Felipe, le preguntó, le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Esto lo dijo para probar la fe del discípulo. Felipe miró el mar de cabezas y pensó que sería imposible proveer alimentos para satisfacer las necesidades de una muchedumbre tan grande. Contestó que 200 denarios de pan no alcanzarían para que cada uno tuviese un poco. Jesús preguntó, ¿cuánto alimento podía encontrarse entre la multitud? El hecho de que esta primera alimentación fuera a los judíos, luego veremos la otra. Denota una cosa interesante, dice, el alimento que ellos mismos traían, ¿no? Y sabiendo que el alimento, pues aparte de ser físico, ser espiritual, es como decir, en el pueblo hay algo en sus corazones. ¿Qué es lo poco que hay ahí? Que hay como un remanente dentro de cada corazón de su pueblo, de los que en principio le esperan, y es como, ¿qué tienen? Con ese poco que tienen, vamos a multiplicarlo, ¿no? Es como recuperar esa genética, eso que tienen ahí dentro, y hablándoles de la verdad, eso se multiplique, y en ellos fluya y resurja la verdad presente. Vaya a ser para todos ellos. Exacto. Y la idea era para ellos y para los que están fuera también, ¿no? Sí, sí. Porque veremos luego que en el milagro de los 4.000 parece como que se diga a los discípulos, coged, ¿qué tenéis? ¿Qué tenemos? ¿No? Como dicen, ¿qué tenemos nosotros para darles a ellos? Es diferente, luego lo veremos también. Sí. No, es muy interesante, sobre todo en el momento en el que sucedió, siempre con el 7 ahí, y que fuese también esa alimentación para los judíos, y después veremos que hay un 3 en los gentiles. También hay muchas cosas que ver, porque también podríamos sacar que al haber el 7 de por medio, pues a través de la historia Dios iba a alimentar a su pueblo también. Iba a alimentar a su pueblo, al pueblo escogido que él había elegido, ya sea por sangre o por promesa, como se lo dijo a Abraham, a través de 7.000 años o de los 6.000 años de pecado, Dios los iba a alimentar. Pues en esa milagro que hizo de alimentar a los hambrientos, también podíamos sacar una conclusión como esta, que a través de la historia, pues él iba a alimentar, porque dijo que nuestro pan nunca nos iba a faltar, y él era el pan de vida también. Y tenemos aquí, en la lección de la escuela sabática, que nos dice, hay algo interesante. Sin embargo, dice, hay un significado mucho más profundo en esta historia. No importa cuánto haya aumentado la fe de los discípulos, la acción de Jesús de alimentar al pueblo judío recordó a todos el maná que Dios proveyó a los israelitas en el desierto. La tradición surgió dentro del judaísmo, que el Mesías vendría en ocasión de una Pascua y que junto con su venida el maná comenzaría a caer otra vez.
Así que cuando Jesús alimentó los 5,000 justo antes de la Pascua, no debió haber sorprendido a nadie que la multitud comenzara a especular si él era el Mesías y si estaba por hacer un milagro mayor, alimentar a todos todo el tiempo restaurando el maná. Y esto lo dice John Pauline, es un adventista, lo busqué, es un escritor adventista. Y realmente es interesante porque nos dice que la tradición judía o el judaísmo hablaba de que Jesús vendría en una Pascua. Claramente ellos habían confundido tanto su primera venida con la segunda. Sabemos que tienen eso, entonces es interesante el por qué desde ese tiempo ya ellos decían que el Mesías vendría en Pascua. No sé si quieres. Es que eso es lo interesante. ¿Y en qué se basaban para decir eso? Pues quizás a las personas que no lo saben les convendría mirar lo que presentamos sobre el 2031 y que tenía que ver precisamente con toda esta cuestión. Los 6.000 años. Ellos sabían que habría un proceso de tiempo y que aparecería el Mesías. Como tú dices, confundían la primera con la segunda, pero es que las dos coinciden en el mismo evento. Sí. Y eso era de esperar. Por tanto, una vez más, debemos conocer historia, porque si no conocemos historia, caemos en falsas conclusiones, que si va a venir en otra época o a saber cuándo, ¿no? Es necesario saber eso. No, de hecho es curioso porque en principio la primera venida fue en otoño y la segunda será en primavera. Y ellos hablaban de la venida en primavera. Sí. Y ahora resulta que están hablando de que la segunda será en otoño. O sea, es totalmente cambiado al revés. Confundiéndolo. Y recordemos cómo William Miller, cuando empezó a predicar que el retorno de Cristo, lo predicaba para 1843, pero no para el otoño, sino para la primavera también. Fue después cuando entendió que era la purificación de la tierra, dijo, pues esto tiene que ser como el día del Yom Kippur, el día de la expiación, y por tanto será en otra época, y puso la fecha que puso en octubre. Pero evidentemente, ya sabemos, no era la venida de Cristo, sino que era el paso de Cristo en el cielo del Santo al Santísimo. Al Santísimo. Por eso, lo que Ángel ha dicho es totalmente cierto. Jesús vino en su primera venida, no nació en primavera. Eso hay que tenerlo claro. Y en cambio, eso tampoco se tiene muy claro a veces, ¿no? Pero ellos ya sabían que una aparición de Cristo debería ser en primavera. Y claro, confundían la primera con la segunda. Con la segunda, sí. También es muy interesante, por eso el contexto, la lección que él quería dar con ese milagro de los panes, porque él sabía él sabía cuándo vendría, por segunda vez, claro está. Dios les quería dar una lección también a través de eso. Lo que pasa es que hay tantas lecciones que sacar, pero si nosotros nos vamos más allá a profundizar en esto, realmente que estaba mostrando eso. Si sabía que los judíos tenían ese estudio de que vendría en Pascua, que sería la segunda venida, con esa alimentación de los 5,000 les estaba dando evidencia de que así era. Lo que pasa es que no quisieron reconocer al Mesías. Les estaba mostrando una vez más los 5, los 2, el 7 y los números ahí, y mostrándole que si ellos creían que vendría nuevamente el maná, y el maná resulta que era él mismo, entonces es que es impresionante, porque bueno, la verdad es que no me había ligado así todo, porque anoche lo estaba haciendo yo y no entendía muy bien el por qué, y trataba de explicar. Pues ahora aquí, como que aquí surgen más las ideas en esta escuela sabática. Justo antes de la Pascua. Exacto. ¿Vale? No estamos ahora justo antes de la Pascua. Justo antes de la Pascua, de ese momento, les informa, les dice todas esas claves. A los judíos, que las tendrían que discernir. Justo antes de la Pascua. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes de que venga, tenemos que saberlo. Así es. Tenemos que saberlo, porque así lo está diciendo. Esos 5,000 que hablábamos, ¿no? Justo antes de la Pascua. Antes de la Pascua. Un tiempo antes, para que ya lo esperemos y lo veamos. Y esos 5 más 2, que son interesantes porque
quinto milenio, más 2 más, séptimo milenio. Séptimo es milenio, cuando sí. viene por primera vez y cuando viene por segunda vez. Quinto milenio, séptimo milenio, 5 más 2. Es que una lección y después a los 5.000 y que menciona ese número, 5.000. 5.000 vendría también para su pueblo, bueno, a los 4.000 años vendría para su pueblo los judíos, la primera vez que vino. Y esa alimentación era para los judíos, ya después veremos la numerología que da en los gentiles. Es algo muy interesante. No, ciertamente esto era una lección para ellos porque con Sí, esto también. entendían en su momento que Jesús representaba eso. Era, exactamente. Por eso lo hizo en ese momento. Y además les estaba dando la lección de futuro, su retorno en ese momento. Así es. Ahora veremos, pasamos al lunes, porque es que por eso dije que hay tantas cosas que sacar de aquí, pero lamentablemente con el tiempo. Bueno, y otra cosa, el tema de los peces. Pensar que se dice que los primeros cristianos utilizaron esto como símbolo Sí, el pez. de Jesús, por esto y por otras cosas, ¿no? Como lo echaron a las redes, etcétera, etcétera. Pero claro, es que esto tiene ese doble juego, porque a través de eso el paganismo, una vez más, de Babilonia se introdujo, porque el pez era el dios Dagón. De ahí la mitra del Papa y de los obispos que tienen ese cucurucho en forma de pez con la boca abierta. Viene de eso. O sea, que cuidado también con interpretaciones de, mira, voy a dibujar que soy cristiano y en vez de poner una cruz me pongo un pececillo. Pero resulta que más de lo mismo. Sí, exactamente. Pasamos a la parte del lunes, porque es que aquí hay otra lección impresionante cuando Jesús caminó sobre las aguas en la noche tempestuosa. De hecho, tengo marcado aquí. Venían de esa alimentación de los 5.000 en ese momento. Va explicando aquí Elena White, que dice que creo que fue en esa, que los discípulos y toda la muchedumbre quería proclamar a Cristo Rey. Lo querían tomar a la fuerza y vamos, el Rey de los judíos y la liberación de los judíos. Entendían que tenía un gran poder y dice que empezaron los discípulos se emocionaron y empezaron a hacer con la muchedumbre planes para hacerlo rey. Pero Jesucristo, que leía los pensamientos antes de que ellos efectuaran, supo lo que querían hacer. Y entonces les dice que les dio la orden, eso es lo que nos dice aquí. Después de la alimentación milagrosa, Jesús ordenó a sus discípulos que entraran en la barca. Él quería que fueran lejos del tumulto y de las presiones. Un buen maestro, dice, protege a sus estudiantes de lo que todavía no están en condiciones de manejar. Llamando a sus discípulos, Jesús les ordenó que tomasen el bote y volviesen enseguida a Capernaum, dejándolos a él despedir a la gente. Protestaron, dice, contra tal disposición, pero Jesús les habló entonces con una autoridad que nunca había asumido para con ellos. Sabían que cualquier oposición ulterior de su parte sería inútil y en silencio se volvieron a la mar. ¿Con qué autoridad les tuvo que haber hablado? Y les tuvo que haber hablado fuerte, fuerte pero al mismo tiempo con esa característica de amor que él tenía, para que ellos no dijeran pero ni mu, ni nada para hacer revocar esa orden, porque ellos ya veían a Cristo puesto por rey y liberándolos de los romanos, que en sí eso era lo que querían. Pues después de esa gran Jesús quería protegerlos porque aún no estaban, como dice aquí, no estaban preparados para esta situación. Y después les enseñó otra lección más importante, que es lo que vamos a comentar aquí. No sé si alguien quiere comentar acerca de esto. Quería notar que la lección no habla de eso. La lección no habla de que ellos realmente se pusieron en posición de entronizar. No, ellos no hablan. Y los pone como que no estuvieran preparados para manejar esa situación. Sí. ¿Qué situación? Tampoco, o sea, ¿me entiendes? Es como les estaba pegando una bronca. Muy grande, sí, Elena White, sí. Estaban echando del lugar porque estaban liándola fuerte, porque tú imagínate la situación, tenemos 5.000 personas y los discípulos, que son los que van con él, se ponen de la parte de las 5.000 personas y son como digamos los líderes del grupo. La gente al ver que ellos mismos ya se volvían contra el maestro, lo querían entronizar, eso hacía que la gente también se volviera más poderosa.
mira, es como lo estamos convenciendo, estamos entrando en el grupo. Y ahí es donde Jesús corta y los manda en una barca y fuera. Y luego veremos qué Sí, pasa. en esa Nos barca. explica por qué pasa lo que pasa en la barca, ¿no? Es que esto mismo es lo que le pasó a Judas. Quiso forzar a Jesús a ser rey. Y por eso lo entregó, para que sacara todo lo que Sí, tenía y sí. venga, lo mismo. Por eso tuvo que cortar. Y en teoría, Judas quería hacer algo bueno. Él no quería que Jesús muriera. Él quería eso, lo que está diciendo. Que con esa apariencia de piedad que tenía Judas los motivos buenos que tenía, pues lo que hacía entre medio a él no le importaba. Si hacía mal o si hacía bien. Pero el caso es que el motivo era lo que valía la pena, según él. Pero además él quería aspirar hasta... Pues exactamente, y por otro lado salía lo que realmente había en su corazón, la avaricia, en este caso. Nos dice algo aquí interesante en esto de la desilusión de los discípulos. Ese día, dice, los discípulos habían presenciado las maravillosas obras. Esto está en el Deseado de toda la gente, página 343. Los discípulos habían presenciado maravillosas obras de Cristo. Parecía que el cielo había bajado a la tierra. El recuerdo de aquel día precioso, parecía que el cielo había bajado a la tierra. Las expresiones que usa Elena White aquí, referente también a lo que hemos estado hablando anteriormente. El recuerdo de aquel día precioso y glorioso debía haberlo llenado de fe y esperanza. Si de la abundancia de su corazón hubiesen estado conversando respecto a estas cosas, no habrían entrado en tentación, dice. Pero su desilusión absorbía sus pensamientos. Habían olvidado las palabras de Cristo. Recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Aquella había sido hora de gran bendición para los discípulos, pero las habían olvidado. Con frecuencia, ¿cuánto no nos pasa a nosotros igual hoy en día? Ha habido un momento de cómo hemos visto la bendición, la mano de Dios, cómo Él ha estado ahí sacándonos de los hoyos donde nosotros nos metemos. Y cuando nos vuelve otra vez la prueba, nos olvidamos de esa prueba que ha pasado. Y empezamos otra vez a lamentarnos, porque ¿por qué me pasa a mí? De que Dios no me escucha. Y realmente es la repetición de la historia siempre, porque a los discípulos les pasó. Y hoy día les pasa también al pueblo de Dios. Nos dice aquí, estaban en medio de aguas agitadas. Sus pensamientos, dice, eran tumultuosos e irrazonables. Y el Señor les dio entonces otra cosa para afligir sus almas y ocupar sus mentes. Dice, Dios hace con frecuencia esto cuando los hombres se crean cargas y dificultades. Los discípulos no necesitaban hacerse dificultades. El peligro se estaba acercando rápidamente. Veamos lo interesante que dice aquí. Dice que a veces estamos nosotros estamos con dificultades, con problemas y estamos comiéndonos la cabeza con ese problema una y otra vez. Entonces, ¿qué hace Cristo? ¿Qué hace Dios? Nuevamente vuelve otra vez nos da más dificultades para que dejemos esa dificultad a un lado y nos ocupemos realmente de las cosas importantes que tenemos que ocuparlas. Los discípulos en ese momento tenían algo más prioritario que afrontar, que era la tempestad que se estaba desatando, y así se podían olvidar de los otros que no los iba a llegar a ningún lado. Entonces, vamos a leer Mateo 14, del 23 al 33, para que veamos lo que estaba pasando en esa noche. Si quieres hacer un poco de resumen de los comentarios, dicen que no se ha oído ninguno. Ay, ¿de cuáles? ¿Desde dónde? Desde el principio no estaban conectados, no se habían conectado los micrófonos. Desde el principio de la escuela sabática. Sí, un resumen. Sí, pero los comentarios de Víctor No se ha oído. Bueno, si quieren hacer el resumen, porque ustedes lo dijeron. ¿No se ha escuchado ni un poquillo? Bueno, desde aquí pedir disculpas por bueno, dice que se oyeron pero muy bajitos, porque debe captar todo el micrófono de Fanny. Alto.
Sí, porque llega por el micrófono de Fanny. Bueno, nuestras disculpas, la verdad es que ha sido un despiste, no hemos conectado micros. Pero bueno, en general hemos hablado de la numerología que envolvía a la alimentación de los 5.000, en la cual había esos 5 panes y 2 peces, esos 5 y 2, 7, ese número 7, ese séptimo milenio, ese 5 panes y 2 peces, que justamente lo dicen 5 y 2, que es ese quinto milenio, justo cuando a los 4.000 años de la creación Cristo viene y les está señalando como su primera venida, y luego más 2 peces, como 2 milenios más en el séptimo, es su segunda venida. Como esos 5.000 fueron alimentados, eran judíos, fueron alimentados con panes de cebada, que esa cebada también nos indica cómo podemos contar los años, cómo podemos contar los tiempos, a través de su maduración Abib, en la primavera, donde también fue dado donde también fue alimentado esta gente, también en primavera. Justo antes de la Pascua, esos 5.000, o sea, 5.000 justo antes de los 6, ¿no? Justo antes de esa venida, que es justo antes de esa Pascua, es cuando también se dio este mensaje. O sea que todo estaba indicando que los judíos, en ese caso, que eran los que recibían el mensaje, debían conocer que Él vendría. Y hemos visto en la lección, como también nos informaba de que este experto que hablaba, que también había sucedido esto antes de la Pascua, y claro, esto era un aviso para nosotros también ahora, ¿no? De que justo antes de esa Pascua, justo antes de que se cumpla el tiempo, nosotros debemos conocer esas señales, esos mensajes, esos números, para poder llegar a conocer. Y bueno, creo que más o menos ese es el resumen. Algo más ha habido por ahí, pero no recuerdo ahora. No lo puedo asegurar, pero intentaré de poder subir poco el volumen de los comentarios. Edición, bueno, en todo caso ese es el resumen, y bueno, ya iremos viendo más cosas. Bueno, si quieres, continuemos. Hablando de lo de Mateo 14, lo de que pasó cuando la barca empezó la tempestad y la barca se iba a hundir, pues nos dice: y despedidas las multitudes subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y veremos algo interesante en esto. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viendo que el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió su mano, trabó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos entraron a la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Vemos un panorama totalmente, por un lado, de miedo, de inseguridad, pero por el otro lado, al mismo tiempo, Jesús, que vela por sus hijos, que a pesar de la condición en la que estamos, porque los discípulos tenían miedo cuando Jesús les había demostrado de que no deberían de tener miedo, de que deberían de orar en pos de ayuda. Pues en ese momento Jesús va a darles otra prueba de quién era realmente Él, y de infundirles fe, porque lo que se le venía, vemos que cada cosa que iba pasando en el transcurso de la vida de Jesús en esos últimos días con sus discípulos, en esos últimos tiempos, pues les iba dando una prueba tras otra de fe para que pudieran afrontar lo que se le venía, la mayor prueba, que iba a ser la muerte y el encarcelamiento de Cristo. Pero aquí hay algo muy interesante de sacar, de que justamente es en la 4ª vigilia que Jesús viene
cuando la noche es más negra, dice, en esa transición, dicen cuando los discípulos estaban en esa tempestad, en esa noche de tinieblas en el que la barca se movía de un lado a otro por los vientos y la tempestad, y justamente en medio de esa tempestad, dice que ellos ven venir lo que creen un fantasma. Es antes del alba, la sí, cuarta vigilia. Ya lo veremos, que Elena White lo deja claro esto, también ella misma lo dice. Y entonces esa cuarta vigilia es precisamente entre las 3 y las 6 de la mañana. La cuarta vigilia se notaba 3 de la mañana, 6 de la mañana. Entre ese tiempo, pues es cuando sucede precisamente esta situación de que están en un momento desesperados, en el que piensan que todo se ha acabado, de que van a morir, de que ya no hay más que hacer, porque se ven ya muertos prácticamente. Y justamente en ese momento es cuando Jesús aparece para salvarlos. Ellos clamaron y dijeron, Señor, ayúdanos, porque estaban viendo que perecían. Y nos dice aquí Elena White, al final de este capítulo, que es el capítulo 40, página 346, dice, apenas hubo tomado Jesús su lugar en el barco, cuando el viento cesó, vino la calma. Y luego el barco llegó a la tierra donde iban. La noche de horror fue sucedida por la luz del alba. Los discípulos y los otros que estaban a bordo se postraron a los pies de Jesús con corazones agradecidos, diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. O sea, se habla del alba de su venida. Es que ahí fue donde cuando estaba terminando, ostras, digo yo, este versículo impresionante, ella menciona eso. Justamente dice, una noche de horror. ¿Qué va a pasar cuando Cristo esté justamente antes de venir? Va a haber una noche de horror Zarandeo. para sus siervos, porque en ese momento es cuando se ha dado la fecha del decreto, el decreto de muerte, es cuando van todos los impíos por el pueblo de Dios a matarlos, porque ya tienen vía libre para poder hacerlo, y entonces el pueblo de Dios se va a ver ya casi muerto, totalmente. En ese momento todo está en su contra, digamos, vienen los malos, el mundo está como está, y justamente en ese momento es cuando Cristo aparece. Pero además habrán pasado la angustia de Jacob, ¿Sí? en la cual cada uno habrá superado a sus fantasmas. Sí, a sus fantasmas, en el sentido no literal, sino en esos miedos. Sí, eso. Habremos superado, habremos dejado atrás, Cristo nos habrá perdonado esos pecados. Todo eso quedará aparte cuando veremos al auténtico Cristo, cuando sepamos que en definitiva Él ya nos ha perdonado. Pero además mirad otro aspecto que ahora quizás es mucho más cotidiano y no tan profético. El ambiente de alrededor de cada persona puede ser influido por creencias falsas, y ellos, que podían saber perfectamente que no se trataba de creer en fantasmas porque eso no podía ser, y en cambio participaron de esa cultura helénica de su época, sí, en el cual la inmortalidad del alma, y cuando uno se moría, pues se convertía en fantasma, sí, y eso les había quedado impregnado. Mirad, por eso sí es importante no alimentarnos de las falsas costumbres y falsas creencias de los demás, porque podemos llegar a pensar que eso es verdaderamente cierto y creer de verdad que los fantasmas pues existen y son gente descarnada, en vez de ser cuestión demoníaca, ¿no? Jesús tuvo que decir, no, fantasma no, soy yo. Soy yo. Cuidado, ¿eh? Yo soy. Y le dijo, yo soy. Yo soy. No, y bueno, y ver cómo conectan los 5.000 con lo de la barca. ¿Por qué sucedió la tempestad? Sí. Para seguir, ¿qué? Con la reprensión. O sea, Jesús les reprendió, les envía en la barca y luego permite que pase eso para ponerlos a prueba, para enseñarles que esos pensamientos que estaban teniendo no eran lo correcto y tenían que volver a encontrar, a buscar, a mirarle a los ojos, volver a buscar a Jesús,
¿cómo hace con nosotros? ¿Cómo hace con nosotros? Cuando nos estamos yendo, cuando nos estamos equivocando, pues permite que pasen cosas. Es que es la única manera de que esos pensamientos paren. Y tenemos que comprender que eso es así. Y que, el otro día en la conferencia de oración lo leí, cómo esos obstáculos, esos problemas que tenemos en nuestro camino, no son una maldición. Son la mayor bendición de nuestra vida, dice. La mayor bendición. ¿No lo fue para ellos en ese momento? ¿Es cuando decidieron mirar a Jesús a la cara? Cuando vieron, "Oh, es que realmente es el Cristo". Pues que es impresionante todo. Son lecciones una tras otra. Y lo que está diciendo aquí, nos dice Elena White aquí, dice, cuando la dificultad nos sobreviene, ¿con cuánta frecuencia somos como Pedro? Pedro, que en ese momento le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo ande sobre el agua, y lo pudo hacer, pero en el momento dice que entre las olas del mar se perdió de vista a Cristo. Y fue cuando Pedro se vio totalmente lleno de miedo y de pavor, y entonces lo perdió de vista, le entró miedo, y la incredulidad hizo que se hundiera. Dice aquí, cuando la dificultad nos sobreviene, ¿con cuánta frecuencia somos como Pedro? Miramos las olas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador. Nuestros pies resbalan y las orgullosas aguas sumergen nuestras almas. Jesús no le había pedido a Pedro que fuera a él para perecer. Él no nos invita a seguirle para luego abandonarnos. No temas, dice, porque yo te redimí, te puse nombre mío, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Una vez más, Dios mostrando eso, que a pesar de que vengan las dificultades, los huracanes en nuestra vida, Él nos ha mandado a que confiemos en Él, a que confiemos totalmente en Él, y que no lo perdamos de vista, porque nos ha prometido que aunque vengan fuego, aunque venga agua, Él no va a dejar que nosotros perezcamos si no es su voluntad. Entonces, que miremos fijamente a Cristo, que pongamos la vista en Él nada más, porque es el único que nos puede ayudar y que nos puede salvar. Si no hay nada más que decir, continuemos, porque un poco resumen, porque ya el tiempo se nos va agotando. Nos habla la parte del martes, vamos a comentar solo ciertas cosas aquí, del corazón del hipócrita. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29:13. Y también quería leer Ezequiel 33:31, que nos viene a decir más o menos lo mismo, pero con un dato adicional que me pareció interesante. Ezequiel 33:31 nos dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrás por obra, porque su boca muestra mucho amor, pero su corazón va en pos de su avaricia. Es que es impresionante lo que está aquí diciendo. Su boca, dice, muestra mucho amor, pero en su corazón hay mucha avaricia, su corazón está podrido. Comparándolo aquí, de la boca me honran, mas su corazón está lejos de mí. Y esto nos habla porque Jesús lo dijo, lo trajo en ese momento en Mateo 15, de Mateo 15, bueno, no lo vamos a leer todo obviamente, pero era en ese momento en el que Jesús, los discípulos estaban comiendo, si no me equivoco, o algo pasó ahí que vinieron y acusaron a sus discípulos de que no se lavaban las manos para comer. Y no era un mandamiento, era un mandamiento de los propios discípulos que habían hecho, de que no podían
agarrar ningún alimento sin las manos sucias. Pero vemos que ahí hay un trasfondo muy, muy grande, porque si bien es cierto, claro que tenemos que lavarnos las manos antes de comer, eso por higiene, y ya Dios había dado también toda la cuestión de higiene a su pueblo, en el Levítico, Número, no sé dónde están ese tipo de cosas. Pero vemos aquí que los discípulos pues estaban ahí de espías. Bueno, de hecho los seguían para agarrarlo en alguna cosa para poder atacarlo. Y en ese momento fue cuando vinieron y le dijeron a Jesús que sus discípulos, acusaron a sus discípulos de que no seguían el mandamiento de ellos de lavarse las manos. En este caso no era el mandamiento de Dios. Porque además creo que había que lavarse las manos de una manera concreta. Sí. No sé exactamente cuál es, no conozco el No, yo detalle, tampoco pero sé, parece pero que era una manera concreta. ¿Quieres comentar tú? No, que te debía el micro, sí. Y entonces fue cuando Jesús les dijo, están hablando de tradición, en este capítulo de Elena White, del capítulo 42, habla acerca de la tradición de los fariseos. Jesús fue más allá, les dijo que por un lado llevaban al pie de la letra sus mandamientos, pero quebrantaban la ley de Dios, porque entonces fue cuando les refirió de que la ley decía honra a tu padre y a tu madre, y ellos en cambio no los honraban. ¿Por qué? Porque tenían que mantener a sus padres o ayudarles, y cuando se les pedía esto, pues decían que era corbán, que era ofrenda para Dios lo que tenían, por lo tanto no podía ser para ayudar a sus padres. Nos dice aquí, desechaban el quinto mandamiento como si no tuviese importancia, porque eran muy meticulosos para cumplir las tradiciones de los ancianos. Enseñaban a la gente que el consagrar su propiedad al templo era un deber más sagrado aún que el sostén de sus padres, y que por grande que fuera la necesidad de estos, era sacrilegio dar al padre o a la madre cualquier porción de lo que había sido consagrado. Un hijo infiel no tenía más que pronunciar la palabra corbán sobre su propiedad, dedicándosela así a Dios, y podía conservarla para su propio uso durante toda la vida. Es que no era ni para el templo, sino que cuando estaban en vida era para su propio uso, para lo que ellos quisieran, pero como ellos declaraban, corbán, esto es ofrenda para Dios, y por lo tanto no puedo tocarla para dárselo a otra persona. Y nos dice aquí, de esta manera quedaban libres tanto en su vida como en su muerte, si es que eran malos con ganas estos fariseos, porque dice, en su vida como en su muerte, para deshonrar y defraudar a sus padres bajo el pretexto de una presunta devoción. Dice que cuando morían, pues ese dinero pasaba como ofrenda del templo. Entonces el caso era dejar ahí a los padres sin nada. Ese era tanto el amor, por eso nos habla Ezequiel 33-31, hablan tanto de amor y de amor, mas con sus hechos demuestran que realmente no hay amor en sus corazones. Dicen, nunca ni por sus palabras ni por sus acciones menoscabó Jesús la obligación del hombre de presentar dones y ofrendas a Dios. Cristo fue quien dio todas las inclinaciones de la ley acerca de los diezmos y las ofrendas. Cuando estaba en la tierra, elogió a la mujer pobre que dio todo lo que tenía en la tesorería del templo. Pero el celo por Dios que aparentaban los sacerdotes y rabinos era un simulacro que cubría su deseo de ensalzamiento propio. Ese celo que manifestaban ellos tanto por Dios era simplemente una apariencia para, dice, cubrir el deseo siempre de ensalzamiento propio, de que lo vieran, de lo que hacían, que yo cumplo la ley de Dios, yo hago oraciones en medio de las calles, tantas cosas que se jactaban ellos de hacer, mas sin embargo, por eso dije, con sus labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, porque en sí eso no era el amor. Y es curioso que el papado esté haciendo exactamente Sí. lo mismo. Grandes muestras públicas que tienen que ser recogido absolutamente por todos los medios de prensa y de lo que haga falta para publicitarlo. Una vez más, para mostrar hipocresía. Hipócritas, y la le dijo gente, Dios. muchos se tragan que es así y es tan bueno.
Es que es increíble, ¿no? El mismo proceder de antaño, como siempre, tanto catolicismo procediendo de lo mismo, de ese judaísmo que no aceptó a Cristo. Así es. Y no solamente entre el papado, sino que hoy en día en todos lados se muestra este tipo de cosas. Si vemos también, si vamos hoy a la iglesia adventista, nos dice aquí, todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la iglesia o las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. En vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Hoy en día es más importante dentro de la iglesia un manual de iglesia que la propia palabra de Dios. Y eso se ha visto, bueno, por lo menos yo lo he vivido en mi caso. Muchos de los que siguen las conferencias también lo han vivido. Más importante lo que diga aquel pastor, si lo dice este pastor, pues es así. No importa lo que diga la Biblia, pero como este pastor tiene la interpretación o tiene la palabra de Dios porque ha estudiado teología no sé cuántos años, pues a ese me aboco, y a los otros que son unos donadies, pues no les voy a hacer caso. Y en tantos aspectos hoy en día en la vida y en todo lugar pasa esto, que el corazón, por eso dice, de un hipócrita, por eso le dijo el Señor, hipócrita, en vano me honran con sus labios, mas su corazón está lejos de mí. No sé si alguien quiere comentar algo más. Sí, quería comentar lo que comenta la lección al final, lo de sí. la hipocresía. Lo de ser hipócrita tiende a ser algo natural para todos nosotros. Habla de que ver la hipocresía en otros, dice, ¿de qué modo podemos asegurarnos de que nuestra capacidad de ver la hipocresía en otros no sea sencillamente una manifestación de ella en nosotros mismos? De hecho, Elena White habla de que tendemos a criticar a la gente de lo que nosotros mismos pecamos, ¿no? Pecamos, o lo que nosotros mismos hacemos. Pero también me gustaría aquí matizar un tema, y es que falta decir, pero cuando realmente la hipocresía salta a la vista, como es el caso del Vaticano, hay que denunciar. Sí. No podemos quedarnos simplemente ahí impasibles y decir, bueno, como no le voy a llamar hipócrita porque si no quiere decir que yo mismo estoy pecando de hipócrita, o creo que hay que tener ese equilibrio, ¿no? Y hay que intentar, pues sí, de acuerdo, no podemos ir juzgando por ahí a la gente llamándolos hipócritas, desde luego, tenemos que hacer autoexamen, pero hay cosas que evidentemente saltan a la vista con la ley en la mano y con la doctrina en la mano. Sí. Y pasando, bueno, comentando así solo un poco porque ya el tiempo se nos ha acabado. La parte del miércoles era sobre migajas en la mesa. Esta empieza a hablar acerca de cuando Jesús, precisamente, estuvimos en escuela sabática, hace 2 o 3 escuelas sabáticas, hablando de cuando Jesús llegó a Decápolis, a los endemoniados de Gadara, los gadarenos, y que en ese momento pues había hecho lo que había sacado los demonios a estas personas, y no pudo quedarse más tiempo porque la población lo quería echar por lo que había hecho con los cerdos. Pero había dejado a sus discípulos ahí para que hicieran la obra. Pues justamente en esa población volvió Cristo, y fue cuando sucedió esto con la mujer fenicia, creo que era. Y justamente en eso ya aquellos discípulos que había dejado habían hecho un gran trabajo, porque dice que se agolpó una gran multitud y Jesús empezó a sanar tanto a ciegos, a cojos, y empezó a hacer su obra de sanación en ese lugar, porque estaba preparada, porque la mies ya estaba madura ahí y él fue a cosechar. Justamente donde había salido huyendo, pues volvió a ese lugar, y fue cuando vino esta mujer, que era pagana, claro, no creían en Dios, pero que me imagino que había escuchado acerca del Mesías y creyó que ella podía sanar, y justamente era su hija que estaba endemoniada. Y justamente fue cuando le dijo que entonces Jesús, vemos que entra en un tipo no digámosle juego, pero en un tipo de diálogo con ella,
Jesús sabía lo que iba a hacer y sabía lo que había dentro del corazón, pero empezaba a dar lecciones también, estaba dando lecciones a sus discípulos que tenían prejuicios, los prejuicios que estaban por los fariseos de que no podían, esta gente no tenía derecho absolutamente a nada, los únicos que tenían derecho era el pueblo de Israel, los gentiles o los paganos totalmente eran desechados y por lo tanto ella no merecía absolutamente nada, pero era tanta la fe de esta mujer que llegó a decir que aún los perros, porque le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y justamente esta mujer dice, pues aún esos perros comen de las migajas de la mesa de su amo. O sea, era una fe tremenda y Jesús claramente, pues al ver la fe de esta mujer y también aparte de la enseñanza que quería dar, pues hizo el milagro en ella. Y no comento más porque si no, no va. ¿Quieres comentar algo tú? Sí, por favor. Es que, a ver, la lección se esfuerza. Sí. Se esfuerza de la manera más, intenta buscar el resquicio legal para intentar excusar la dureza de las palabras de Jesús, Sí. buscando que tal vez pide... Es que fíjate que hay cosas que yo le estoy leyendo yo por eso ni las leo porque... Tal vez le pide que comprenda su verdadera misión e identidad para que ella no lo trate como un vagabundo a quienes los gentiles apelaban para algún exorcismo. Yo no he entendido nada de esto. Yo me fui al deseado porque... Directamente. Entonces, claro, ves que incluso le dice perrillos como diciendo cachorrillos, como cariñosa. A ver, Elena de White dice claramente que él hizo un papel allí. Escenificó cómo trataban los judíos a los paganos. A los paganos, exactamente. Estaba dando una gran lección. Y los discípulos lo estaban viendo y los discípulos le estaban animando porque ellos ya se veían identificados con él. Y mira, es como tenemos que tratar a los paganos. Pero ¿qué pasó con esa mujer? A pesar de lo que le decía, ella dice que vio, Elena White dice que vio compasión en él. Y dijo, bueno, de acuerdo, soy un perro, pero los perros tienen también derecho a recibir lo que los amos les tiran las migas, ¿no? Sí. Y ahí ya vio, ahí mostró, él sabía el corazón de la mujer, sabía lo que respondería. Sí. Y entonces ahí le muestra a sus discípulos, ¿veis cómo hay corazones fuera de los judíos? Hay corazones que buscan la verdad, que buscan al Mesías. Ostras, es que... Y fue el único milagro que hizo en esas zonas. Fue el único que hizo, sí. El único, llegó hasta allí solo para mostrarles esa lección. O sea, constantemente, de lo que hemos visto de la barca, de los 5.000, todo era para que sus discípulos aprendieran cada detalle de la misión, cómo debería ser, a dónde deberían llegar. Cada acto de Jesús era poner a prueba al que tenía delante como interlocutor, más a los que estaban viendo. Y él generaba también diálogos expresamente para provocar pensamientos de posicionamiento. Y era cuando después podía dar la lección, tanto para uno como para otros. Exactamente. Estaba haciendo ese juego porque él quería que pensaran sus discípulos que también era a los que les estaba dando la lección, porque él sabía lo que iba a suceder cuando él muriera. Él sabía que ese mensaje tenía que ser trasladado a los gentiles y por lo tanto tenía que empezar a derribar esas barreras que se habían impuesto, ese prejuicio que se había impuesto a través de los fariseos en ese tiempo. Es una gran lección, pero que si no profundizamos en ella, por ejemplo, cuando se hable sobre todo de los evangelios, insto a la gente de que vaya al deseado de toda la gente. Aquí se amplía enormemente la luz que en pocas palabras dice aquí, pero es que es impresionante el concepto que uno llega a obtener con este libro. Y siguiendo con la parte con la última parte que vamos a hacer, que es acerca del Señor de los Gentiles, a la alimentación esta vez de los 4.000, creo que eran, en Mateo 15, del 29 al 39, que es donde está ubicado, que es cuando otra vez estaba la gran multitud, habían pasado 3 días, al tercer día los alimenta, y eran
los gentiles los que estaban ahí. Si nosotros vimos que en la primera eran los judíos y hablaba del 7 y de cómo los iba a sustentar, pues esta vez a los gentiles. Y entonces a partir de que él murió hasta su venida, ¿cuánto tiempo iba a pasar? Que se estuviese dando ya a partir el evangelio a todo el mundo. Ya se había dado antes, pero esta vez ya claramente que el evangelio era para todos, también para los gentiles. También iban a pasar esos 2 milenios y al tercero justamente iba a venir Cristo. Si quieren comentar más acerca de... Es que hay tantas cosas, pero es que... Hemos hablado alguna vez, Sí, ¿no? sí, Esos sí. 7 panes. Y luego Elena White nos confirma que esos algunos pececillos eran 7 panes y 2 Y peces. 2, sí. Y otra vez esos 2. Y es curioso porque son 9 y 9 es juicio. Y lo interesante es que 5.000 y 4.000 también súmalos, es 9. Es exaltar el 9. O sea, está hablando del juicio para todos, que tanto judíos como gentiles están expuestos a la misma cuenta en el tiempo, que para todos es el mismo tiempo y que tenemos que espabilar, seamos judíos, seamos gentiles. Así es. Sobran 7 cestas, la otra vez sobraron 12, también 2 y una 3. 7 cestas. 7 sí. cestas en esta ocasión. O sea que, y esta vez es en Decápolis, que es lo que, bueno, lo que decíamos, ¿no? Sí. A los paganos, ¿no? Pero fíjate, primero a dónde había que explicar. Decápolis son 10 ciudades, 10 ciudades. o sea, el completo. Se completa la misión. Es Bueno, impresionante, sí, sí. Bueno, ya no me acuerdo qué iba lo que iba a comentar. Pero bueno, eso, que primero fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Y luego al resto. O sea que lo hizo todo en el orden adecuado y toda la numerología para expresar que estemos pendientes. Es que tenemos que estar pendientes, nos está avisando que vengo en 2031, que vengo en primavera. Tenemos que estar preparados para eso, para avisar a la gente. Y luego de eso, ¿ellos qué tenían que hacer una vez han escuchado el mensaje? Pues empezar a hablar a todo el mundo, ¿verdad? O sea Así que es. no Y sé. es que las lecciones son una y otra vez tan grandes y tan claras cuando se tiene ya todo el conjunto, como dicen, de descifrar cada uno de los códigos que hay en la Biblia, aunque otros puedan decir de que esto nada que ver, que la Biblia es así sencilla y simple y esto de tales códigos, esto ya es otra del diablo, pues, que eso es lo que terminan diciendo. Entonces, realmente que cada cosa que aparece en la Biblia y unida con esto, es que se saca lecciones impresionantes y aclara y amplía mucho más el concepto que debemos de tener de cada una de las cosas que Cristo hizo. Que si bien había lecciones sencillas de lo que él quería dar a entender también ahí, también habían lecciones más profundas y que por eso nos manda que la Biblia debemos de ¿qué? De escudriñarla, de escarbarla como un tesoro, porque es la única manera en la que vamos a descifrar todo el contenido que él nos da en su palabra. Realmente es impresionante. Bueno, ya en la parte del viernes pues habla de... Bueno, está hablando de una persona que no creía en Dios y de que después resulta que sí cree y que va y lo dice a unas personas que son ateas y bueno, dice alguna cosa interesante que, bueno, que es lo que pasa, que hoy en día pues muchas personas no quieren conocer o no quieren enfrentarse a esto de conocer la palabra de Dios porque sería enfrentarse a su condición, a ponerse en ese espejo con el pecado. Por eso es que el pecado hoy en día, pues, ¿qué es eso? Dicen, pecado es una tontería. La justificación, la autojustificación Sí. para no querer cambiar, porque Exacto. saben que si esto es verdad y se lo Tienen que huelen, tienen pues que no quieren confrontarse. profundizar más y si no lo ridiculizan, aunque Sí. presentes pruebas de que está el arca de Noé ahí y todo lo que quieras, como no les interesa cambiar, pues dirán Sí. todo lo que sea posible para no cambiar. Para no cambiar, porque quieren seguir Entonces, viviendo su vida así. ¿qué pasa? No quieren la salvación. Así es. Pero las evidencias no las pueden negar, eso es lo más duro para ellos. Se podrán enfadar, te podrán decir que eres un timador, te podrán decir lo que quieras,
pero las evidencias no las pueden Así negar. es. Así es. Bueno, y al final habla de una cita de Elena White aquí que dice, sin distinción de edad, jerarquía, nacionalidad o privilegio religioso, todos están invitados a venir a Él y vivir. La salvación es para todos los que quieran aceptar la palabra de Dios, para todos los que quieran aceptar a Jesús, ahí está la salvación. Sea lo que sea que hayan sido en su vida, Dios murió por ellos, y si estas personas pues acceden y le dan entrada a Jesús, Jesús puede cambiar sus vidas. No hay distinción de jerarquía, de casta, de color. Dios quiere que todos se salven. Claramente va a depender de cada ser humano el poder atender ese llamado para la salvación. Así que sin más, pues terminamos con nuestra escuela sabática. No, quería comentar que, a ver, mirando fríamente la escuela sabática de esta semana ha sido plenamente y totalmente ecuménica, totalmente teológica. Bueno, todas. Sin cita alguna al conflicto, al deseo de todas las gentes, que tiene cerca de 4 capítulos enteros explicando lo que está aquí puesto, y solo ha citado en el viernes la frase que has dicho ahora, Sí. de la página 370, capítulo 43. Y El que otras. explica lo de la mujer fenicia, por qué sucede y para qué sucede. O sea, que se han leído el capítulo o no, no lo sé, y han cogido solo la frase ecuménica. Sí, han cogido las frases que les importa. Que tiene, es que no han citado en toda la lección nada de los capítulos de todas las gentes. Y han empezado a lucubrar. Podría ser que la mujer griega fuera rica. Podría ser que... ¿Qué podría ser? Pero si lo tenemos aquí. Hay un desprecio total por los escritos de Elena de White. Sí, eso es evidente. Desprecio total. De hecho, ya ni se pone en la parte del viernes, que antes se ponía para meditar Sí, y para exacto. estudiar, Sí, sí. página tal del deseado de toda la... Hace apenas un año se hacía, o 2. Y luego, para acabar, al final de la lección, dice, el amor de Cristo por todos los pueblos debería ser el mensaje principal del cristianismo, ya que todos somos pecadores que luchan. Ninguno de nosotros tiene esperanza alguna fuera de Jesucristo. Sin embargo, a veces el mensaje que enviamos puede ser de crítica, arrogancia y superioridad. Al seguir la conducción de Cristo como Iglesia, ¿de qué modo podemos mostrar nuestra compasión por todas las personas? ¿Está mal dicho? Le faltó decir, firma el Papa Francisco. No está mal dicho. No es mentira, pero hay que explicar el completo del amor y decir, bueno, pues, ¿cómo amas a aquellos que te escuchan? Les explicas la verdad, ¿no? Les explicas toda la verdad, les explicas todo lo que dice el espíritu de profecía, les explicas que si yo te amo, te explico lo que va a pasar, que este es la bestia, que este... ¿no? Y nos quedamos, después de esta lección fría, ecuménica, nos quedamos con ese mensaje ecuménico. Y aquí se acaba la lección. No se explica nada. Elena White se toca solo para decir una frase de 4 capítulos que hablan de la lección. Creo que es realmente flagrante. Es que así, y no solo esta, y las pasadas son de entendibles. Yo las califico como entendibles estas lecciones. Gracias a Dios que tenemos esto para poder sacarle más gusto, sobre todo a los versículos que aparecen aquí. Recordemos que sabemos lo que hay ya en estas escuelas sabáticas, y perfectamente, porque algunos dicen, pero ¿por qué las siguen haciendo? Pero nosotros tenemos una misión también no solamente con los gentiles. Cristo vino a las ovejas perdidas de Israel, pues nosotros tenemos una misión también con el pueblo adventista, de lo cual tenemos que llegar de una u otra manera, y enseñando que hay más cosas de las cuales entender y sacar, aunque sean de estas lecciones, estén como estén, pero hay lecciones de las cuales podemos sacar. Siempre retengamos lo bueno y desechemos lo malo, que podemos aprender siempre. Y nuestro objetivo primordial es llegar no solamente a todas las personas que no conocen de Dios, sino que llegar también hoy en día también a los adventistas del séptimo día, porque yo me sigo considerando un adventista del séptimo día, lo soy y lo seguiré siendo hasta el final, porque estoy esperando la venida de Cristo y porque creo firmemente que el sábado es el día del Señor. Así que Dios los pueda bendecir. Vamos a terminar con una oración.
¿Quieres, Ángel, terminar la oración, por favor? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Espero haya sido así aquí, hoy, ahora. Padre, gracias por esta escuela, por estos momentos de reflexión sobre todo lo que tú has escrito en tu palabra y lo que has revelado en el espíritu de profecía. Todo sobre tu vida está ahí, todo lo que tú quieres que conozcamos. Padre Santo, perdona nuestros pecados y ayúdanos a entrar en la humildad, a reconocer pues si somos hipócritas o si somos pues, egoístas, intentar ayudar a nuestros hermanos en todo lo posible, orar por ellos. Señor, te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo y para perdón de nuestros pecados. Amén.